El arte es algo intrínseco al ser humano. Esta facultad creadora la podemos apreciar ya desde la prehistoria, a través de las pinturas, dibujos o grabados. Desde la pintura rupestre podemos ver la existencia del hombre en la antigüedad y ver que tenía una gran sensibilidad. Y es a través del arte también que podemos conocer la cultura de grandes civilizaciones e imperios de la antigüedad. Ya en la Grecia antigua podemos encontrar grandes representaciones artísticas a través de la arquitectura, como por ejemplo el Partenón en la Acrópolis de Atenas. La escultura en sus inicios estaba muy ligada a la arquitectura. Esto lo podemos ver en las cariotidas de los templos. Otro de los grandes imperios antiguos que podemos conocer es Persia, a través de su ciudad como Persépolis. Otro de los grandes imperios de la antigüedad que podemos conocer es el egipcio. Los jeroglíficos eran un sistema de escritura a través de símbolos y dibujos. Conocemos también del primer imperio chino a través de las esculturas Los guerreros de terracota. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la antigua Roma, que en su época fue una potencia política, económica, cultural y militar más grande de su tiempo. La culminación del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino es que termina la Edad Media. En el siglo XV nos encontramos con el arte del Renacimiento. Esta es una época humanista, con base racionalista, en que lo central aquí es el hombre. Podemos apreciar también obras de Leonardo da Vinci en que realiza una técnica nueva denominada esfumato. El antropocentrismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Ejemplo de ello lo podemos notar con Leonardo da Vinci y su Hombre de Vitruvio. El Renacimiento se vuelven a los cánones de belleza de la antigüedad.
Y ya en este punto nos podemos preguntar, ¿cuál es la importancia que tiene el arte en la vida del ser humano? El arte comunica a las generaciones a través de la historia. ¿Y a lo mismo la vida si no existiera el arte? ¿Se puede educar a través del arte? El trabajo de los artistas también se ve afectado por las guerras y esto lo podemos apreciar con el cuadro Guernica de Pablo Picasso. En la Segunda Guerra Mundial, artistas japoneses exponen el padecimiento sufrido por su población en los paneles de Hiroshima. A través del arte podemos conocer cómo fue la sociedad en tiempos antiguos y también conocernos nosotros mismos. Ya con el invento de la fotografía, lo que les interesa realmente a los artistas es plasmar la realidad, pero a través desde su punto de vista. Como lo inició Pablo Picasso con sus señoritas de Aviñón. Vemos otros estilos también a través de la historia como el impresionismo, el surrealismo, el simbolismo. Muchas veces el arte no solo nos quiere expresar algo bello o estético, sino que nos quiere mostrar la realidad que vive la sociedad en ese momento. Del surrealismo tenemos a Salvador Dalí. En el surrealismo ya el hombre se quiere dar una explicación más allá de la razón, a través del inconsciente en que se tiene que retratar la realidad. El hombre a través del arte nos muestra su realidad, pero también se conoce a sí mismo, muestra su sensibilidad y su capacidad creadora.